días con todos. Nosotros les vamos a presentar algunas enzimas empleadas en la biorremediación de suelos contaminados con agroquímicos como los plaguicidas y con hidrocarburos como el petróleo crudo. Los expositores son Robert Reyes y mi persona Virginia Rivadeneira. Primero les vamos a dar una pequeña introducción con algunos antecedentes, el planteamiento del problema, su respectiva solución y nuestros objetivos planteados. Luego les hablaremos sobre la biorremediación. Seguidamente las enzimas que se utilizan en la biorremediación, algo del proceso con ejemplos específicos. Y por último, la conclusión que hemos llegado y algunas referencias bibliográficas que se han ocupado. Ya. En la actualidad, los microorganismos y las enzimas son el foco principal para el mejoramiento de la capacidad de la biorremediación. El término biorremediación fue utilizado por primera vez en la década de los 80. Un ejemplo de esto es el desastre ecológico resultante del derrame de petróleo del petrolero Exxon Valdez en 1989 en el Mediterráneo, en la cual se utilizaron microorganismos como estrategia de biorremediación. ¿Qué es la biorremediación? La biorremediación es el proceso que utiliza las habilidades catalíticas de los organismos vivos para degradar y transformar contaminantes tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos. Esta presenta un enorme potencial en la mitigación de la contaminación ambiental. Esta técnica puede ser aplicada de manera in situ o ex situ. Y pasar a la siguiente. Los suelos contaminados con hidrocarburos representan el 70% del total de los ecosistemas impactados. Se han utilizado múltiples organismos que generan ciertas enzimas y en este caso revisaremos la utilización de enzimas fúngicas y su mecanismo de acción, como por ejemplo las lacasas, peroxidasas y el citocromo P450. Con base en los antecedentes descritos anteriormente, nos hemos planteado un problema. La contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos de origen antropogénico que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Se habla de contaminación del suelo cuando se introduce sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que ocasionan que se afecten las plantas, la vida animal y la salud humana. El suelo generalmente se contamina de diversas formas cuando se rompe tanques de almacenamiento subterráneo, solventes, pesticidas y otros metales pesados. La contaminación de suelos en las zonas agrícolas de todo el mundo es un problema que se deriva del abuso de herbicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes. La solución de este problema actualmente para disminuir o controlar los efectos adversos sobre el medio ambiente se está haciendo uso de herramientas biotecnológicas en las cuales se encuentran distintos microorganismos capaces de realizar estos procesos complejos, siendo los hongos como los Basidiomycetus o Ascomycetus los que poseen un sistema enzimático lignino-celulítico no específico, lo que significa que va a degradar la lignina, el cual es un polímero que comúnmente lo encontramos en las paredes de las células de las plantas. Y además, estos hongos son capaces de degradar compuestos aromáticos contaminantes como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. En base a nuestro planteamiento del problema, nos hemos planteado los siguientes objetivos. Como objetivo general, tenemos conocer las enzimas fúngicas utilizadas en el proceso de biorremediación de suelos contaminados con agroquímicos e hidrocarburos. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos explorar los estudios realizados acerca de los mecanismos de acción y aplicación de los biosurfactantes, resaltando su posible aplicación en la biodegradación de plaguicidas y en la biorremediación de suelos contaminados con estos compuestos químicos. También tenemos que explicar la intervención de la lignina peroxidasa como principal degradadora de compuestos de hidrocarburos
como el petróleo crudo en la contaminación de los suelos. Y finalmente, detallar las características de las enzimas empleadas en el proceso de biorremediación de los suelos contaminados. Ahora les hablaremos un poco sobre la biorremediación. La biorremediación es un proceso biotecnológico que disminuye o limpia la contaminación. Es una técnica de gestión de residuos que implica el uso de microorganismos como bacterias u hongos para neutralizar o eliminar contaminantes, pues estos microorganismos pueden degradar hidrocarburos, insecticidas, petróleo o aislar metales pesados. Incluso pueden emplearse las plantas, este se le conoce como la técnica de fitorremediación, para así absorber, acumular o tolerar sustancias tóxicas como metales pesados, explosivos y pesticidas. En la biorremediación de suelos contaminados con agroquímicos como los plaguicidas, tenemos que en los principios de la biodegradación de plaguicidas se utilizan para ser aplicados en las técnicas de biorremediación, las cuales se basan en la capacidad de los microorganismos para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más sencillos e inocuos al medio ambiente. Esta degradación se lleva a cabo por las reacciones mediante las cuales los microorganismos se nutren y captan la energía necesaria para satisfacer sus necesidades, tomando como principal fuente de carbono a los plaguicidas. Dentro de los ejemplos descritos a continuación nos encontramos con la enzima cromo P450, que se encuentra en el microorganismo Pseudomonas putida. Este requiere del cofactor hemo y NADH, y entre los plaguicidas que degradan tenemos al hexaclorobenceno y pentaclorobenceno, pero aún no está en uso, según el artículo publicado en el año 2011. El conocimiento de los principios metabólicos de la biodegradación, incluyendo los sistemas enzimáticos, pueden ser utilizados para establecer estrategias de biorremediación de suelos en los plaguicidas. Ahora, a los biosurfactantes se los utiliza como agentes para mejorar la biodisponibilidad de los plaguicidas. Los biosurfactantes son un grupo amplio de compuestos estructuralmente diversos, tensoactivos y producidos por diversos microorganismos que incluyen a bacterias, hongos y levaduras. Estos microorganismos producen biosurfactantes que pueden ser secretados extracelularmente o estar unidos a la membrana celular. Los biosurfactantes en sí son moléculas anfipáticas y con alta especificidad. Una de las propiedades más interesantes de este tipo de moléculas es la capacidad que poseen para formar agregados moleculares en solución acuosa. En estas condiciones, los monómeros individuales se orientarán con su posición hidrofílica en contacto con la fase acuosa y su posición hidrofóbica hacia el interior del agregado. En cuanto al mecanismo de acción, los biosurfactantes contribuyen a la solubilización de los compuestos hidrofóbicos, ya que después de la interacción de las micelas con los plaguicidas se propician las transferencias de masas hacia el organismo. Primeramente se realiza el transporte de la micela solubilizada con el sustrato. Posteriormente se propicia el intercambio de las moléculas del biosurfactante con la célula. Esta etapa se puede interpretar como el proceso para la degradación y finalmente se lleva a cabo la transferencia del sustrato a la célula bacteriana o fúngica. En la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos como el petróleo crudo, tenemos que, aunque la mayoría de los estudios de biorremediación se han centrado en las bacterias, la capacidad metabólica de los hongos para transformar una gran variedad de compuestos orgánicos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos de alto peso molecular e incluso mineralizarlos, ya sea a través de enzimas intracelulares o excretadas al medio. Estos ofrecen una gran potencial para su uso en contaminación de suelos. Para ello intervienen los hongos de
de dumbre blanca. Este tipo de basidomicetos son considerados los degradadores de lignina más eficientes de la naturaleza. Estos catalizan su degradación mediante una maquinaria enzimática buscada en radicales libres y con baja especificidad del sustrato. En cuanto a los ejemplos, tenemos estructuras químicas de diferentes componentes como alifáticos, aromáticos, resinas y asfaltenos, los cuales tienen un alto peso molecular. El asfalteno es una mezcla de un enorme número de hidrocarburos diversos, mezclados en proporciones muy variables. Cabe recalcar que la lignina tiene una estructura química muy similar al betún. El betún es un producto obtenido del petróleo utilizado en la fabricación del asfalto. Por tal motivo, las enzimas lignolíticas son muy utilizadas en la biorremediación de suelos contaminados por petróleo crudo. Y si observamos las estructuras químicas de la lignina y de las moléculas de asfaltenos, podemos notar que es muy similar por sus repetidos anillos bencénicos. Las rutas metabólicas de degradación de hidrocarburos aromáticos policíclicos por hongos involucran diversas enzimas, como el citocromo intracelular P450 y los extracelulares como la lacasa, la lignina peroxidasa, la manganeso peroxidasa, la cloroperoxidasa. A estas enzimas se las conoce como enzimas ligninolíticas. Ya, en cuanto a la lacasa es una oxidasa multicobre que pertenece al grupo de las oxidorreductasa, que reduce el oxígeno formando dos moléculas de agua y simultáneamente oxida a varios compuestos aromáticos mediante la extracción de 4 electrones. La lacasa en presencia de ciertos mediadores se emplea para oxidar hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenólicos clorados, dioxinas, pesticidas, explosivos, lignina y colorantes. Estas se pueden encontrar en las plantas, hongos y bacterias. En cuanto a los hongos fúngicos, tenemos algunos organismos como los Corylopsis rígida, Mycelioptora termófila y Trametes vilosa. Em, Estas alcanzan su actividad máxima a un pH óptimo que está entre el 2 y 8,5. Ya, en cuanto a su estructura, esta es una proteína N-glicosiladas con un 10 a 45% de carbohidratos. Esta posee dominios de 1, de 2 y de 3. Eh, Esta enzima presenta 4 átomos de cobre localizados en 3 sitios redox, como se puede observar en la imagen. Las moléculas de cobre son eh, los, los círculos verdosos. Eh, ya, el, estos se encuentran en 3 tipos de redes, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Los sitios tipo 2 y 3 forman un centro trinuclear. En cuanto al cobre tipo 1, en sí es el sitio activo del enzima. Este es el responsable del color azulado de la proteína. Este átomo muestra coordinación trigonal con dos residuos de histidina y una cisteína como ligandos. El cobre de tipo 2 se encuentra coordinado por dos residuos de histidina y el cobre de tipo 3, aquí se ubican un par de átomos de cobre coordinados por 6 histidinas. En cuanto al mecanismo de acción, eh, se puede observar la siguiente. Primeramente, el cobre de tipo 1 es reducido por el sustrato que se oxida. Este átomo de cobre extrae un electrón del sustrato. El electrón se transfiere internamente del sitio 1 al sitio trinuclear a través de una cisteína y una histidina. Ahí se une el segundo sustrato, que es el oxígeno molecular, el cual va a aceptar el electrón transferido. Eh, la oxidación del sustrato por la lacasa es una reacción de un electrón que genera un radical libre. El producto inicial es inestable y puede sufrir una segunda oxidación catalizada por enzimas o una reacción enzimática como la hidratación y polimerización. Como se puede observar en el gráfico, la lignina en la parte izquierda
La lignina es separada por la lacasa mediante reacciones de oxidación del carbono alfa, división del carbono alfa carbono beta y la división del arilalquilo y también la formación de quinona. Las lacasas son similares a otras enzimas oxidantes de fenol que preferiblemente polimerizan la lignina mediante el acoplamiento de los radicales fenóxicos producidos por la oxidación de grupos fenólicos de lignina. En la parte derecha del gráfico, la lacasa utiliza el 2,2-acino bis 3-etibencitilsolina 6 ácido sulfónico más conocido como el ABTS para mejorar su actividad en el proceso de separación de la lignina. La siguiente. En cuanto a las peroxidasas son enzimas que representan un numeroso grupo de oxidorreductasas que catalizan la reducción de peróxidos, como el peróxido de hidrógeno y la oxidación de una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Tienen como cofactor al grupo hemo y contiene protoporfirina, hierro como grupo prostético. Además tienen un peso molecular que oscila entre 30 y 150 kilodaltos. Entre algunos ejemplos de las peroxidasas tenemos a la lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y cloroperoxidasa. La lignina peroxidasa fue la primera peroxidasa descubierta implicada en la degradación de la lignina y su masa molecular es de 30 a 40 a 45 kilodaltons. Entre las características principales, tiene como cofactor al peróxido de hidrógeno, realiza reacciones como la oxidación de núcleos aromáticos no fenólicos hasta radicales catiónicos. Se encuentra en algunos organismos como Trametophis cervina y Phanerocate chrysosporium. Y los factores que lo regulan para establecer una mejor actividad enzimática son que el pH óptimo oscila entre 2.5 a 3 y su temperatura va de 25 a 28 grados centígrados. En cuanto a su mecanismo de acción, durante su ciclo catalítico, el peróxido de hidrógeno oxida por 2 electrones la lignina peroxidasa a un compuesto intermediario referido como compuesto 1. Este compuesto puede oxidar sustratos por un electrón, produciendo un intermediario todavía más reducido, conocido como compuesto 2. Finalmente, este compuesto puede catalizar el mismo tipo de reacciones que el compuesto 1, devolviendo la lignina peroxidasa a su estado inicial, pero con un exceso de peróxido de hidrógeno en el medio. El compuesto 2 reacciona dando lugar a un compuesto 3 inactivo. El manganeso peroxidasa es una peroxidasa extracelular, normalmente producida en varias isoformas diferentes con un peso molecular entre 45 a 55 kilodaltos. Entre las características principales tiene como cofactor el peróxido de hidrógeno y al ion manganeso más 2. Realiza reacciones como la oxidación de fenoles a radicales fenólicos. Se encuentran entre algunos organismos como Phanerochete chrysosporium y Pleurotus ostratus. Y los factores que lo regulan para establecer una mejor actividad enzimática son que el pH óptimo oscila entre 3 a 7 y su temperatura es de 28 grados centígrados. En cuanto a su mecanismo de acción, su ciclo catalítico es muy similar al de la lignina peroxidasa, pero difiere en dos aspectos. Por un lado, el compuesto 1 oxida al manganeso más 2 a manganeso más 3, y este ion estabilizado con ciertos ácidos orgánicos como el oxalato, malonato, malato, tartrato o lactato, causa oxidaciones de un electrón sobre varios sustratos, generando radicales libres. Por otro lado, el compuesto 2 solo puede ser reducido a su estado original por manganeso más 2
y depende estrictamente de este ion para cerrar su sitio catalítico. La manganeso peroxidasa, al igual que la lignina peroxidasa, es muy sensible a elevadas concentraciones de peróxido de hidrógeno, pero pueden causar la inactivación de la enzima, formando así el compuesto 3. La cloroperoxidasa, también llamada la cloruroperoxidasa, es una enzima que cataliza la formación de enlaces estables entre carbono y cloro, y entre las características principales tiene como cofactor al peróxido de hidrógeno. Realiza reacciones como la oxidación de los aniones bromuro e ioduro. Se encuentra en algunos organismos como Lectociufium fumago y Corburae enequalis. Y los factores que lo regulan para establecer una mejor actividad enzimática son que el pH óptimo es de 5.5 y su temperatura es de 30 grados centígrados. Ya en cuanto al citocromo P450, en sí es una superfamilia de hemoproteínas presentes en bacterias, hongos, insectos, plantas, peces y mamíferos que pueden ser consideradas oxigenasas universales o enzimas que utilizan el oxígeno. Se han identificado más de 2000 isoformas diferentes, entre las cuales citamos algunos ejemplos de citocromos, por ejemplo, el pisaptin desmetilasa, originada por la mm, Netria hematococa, y las monoxigenasas originadas por el Fusarium oxysporium, el 11-alfa progesterona hidroxilasa, generadas por el Rhizobium nigricans, y el citocromo P450 inducible por cicloheximida, originadas por la Neurospora crassa. Ya. En cuanto a su estructura, esta molécula está constituida por una combinación de regiones alfa, hélice y hojas beta que rodean la región de la proteína donde está el grupo M. En este caso, el grupo hemo es el hierro 3 más. Este es un hierro hexacoordinado con los 4 anillos de la protoporfirina 9 con el grupo tiol de un residuo de cisteína de la cadena polipeptídica. Y también hay regiones variables que son los lugares de anclaje de la membrana o reconocimientos de sustratos. En cuanto al mecanismo de acción, primero se da eh, la unión del sustrato a la enzima, lo que es lo que causa un aumento del potencial redox. Luego existe la reducción del complejo hemoproteína-sustrato al estado ferroso, es decir, que el hierro 3 más del grupo hemo pasa a hierro 2 más, gracias al aporte de un electrón y el aumento del potencial redox. Luego se da la unión del oxígeno molecular al centro hemático ferroso para formar un complejo superóxido. Posterior a ello, se produce el aporte de un segundo electrón con la formación de una especie activada de oxígeno. A partir de este punto, el mecanismo no se conoce con certeza, pero se sugiere que el peróxido generado se protona 2 veces, creando una mezcla de complejos hierro-peroxo o hierro-oxo con la hemoproteína. En cualquier caso, se trataría de un oxidante electrofílico de vida muy corta formado por la protonación del dioxígeno. Y finalmente se da la liberación del metabolito hidroxilado. En cuanto al bioproceso, los procesos biológicos en la bioremediación de los suelos que intervienen, las enzimas ligninolíticas y el citocromo P450. La biodegradación de los contaminantes se da a través de 2 fases. La fase 1 del metabolismo comprende el mecanismo oxidativo, donde intervienen las enzimas citocromo P450 monooxigenasa, y una fase 2 del metabolismo, donde un conjunto de enzimas cataliza reacciones de conjugación, reduciendo los contaminantes. A continuación,
Les voy a explicar algunos ejemplos específicos, como la degradación del 1,1-tricloro 2,2-bispeclorofenil etano, o más conocido como DDT. El DDT es un insecticida. Este contaminante ambiental es persistente y es degradado y mineralizado por cultivos de diferentes hongos de la pudrición blanca. En, en algunos trabajos se indica que la biodegradación ha alcanzado valores entre el 30 al 90%, mientras que su grado de mineralización ha sido reportado entre 5,3 a 30% en cultivos líquidos y el 4% en tratamientos sobre suelos contaminados. Podemos ver el mecanismo de cómo actúan algunos hongos. Por ejemplo, primeramente el DDT es desalogenado reductivamente a 1,1 de cloro 2,2 bis 4 clorofenil etano, más conocido como DDT, o hidroxilado a 2,2,2 tricloro 1,1 bis 4 clorofenil etanol o dicofor. El 1,1-dicloro 2,2 bis 4 clorofenil etileno o DDD se puede formar de manera biótica a partir del DDT. Esto se observa en la parte izquierda de la imagen. Ya, estos metabolitos intermediarios se forman y después desaparecen, lo cual indica que estos productos tienden a la mineralización. Ya. Y algunos hongos que pueden actuar sobre el DDT son los siguientes. Por ejemplo, el Phaneroquete, Phaneroquete chrysosporium, Lentinus sajor cayu, Leurotus florida, Leurotus eringi y Trametes versicolor. Ya. Y luego tenemos la biodegradación del pentaclorofenol, o más conocido como PCP. Ya, el PCP se ha utilizado como insecticida contra una amplia variedad de plagas. La biodegradación de este por hongos por los hongos de la pudrición blanca se ha estudiado principalmente con Phaneroquete chrysosporium y Paracesio sordi, tanto en medio líquido como en el suelo, obteniéndose entre 78 y 90% de degradación. El PCP es primero, en imagen podemos observar que el PCP es primero degradado eh, las ligninas peroxidasas y por las manganeso peroxidasas a tetraclorobenzoquinona 2, la cual es degradada por dos vías paralelas. Por la primera vía, el tetraclorobenzoquinona 2 es reducida a tetraclorodihidroxibenceno 3 por un proceso enzimático o no enzimático. Este último compuesto sufre 4 declorinaciones sucesivas, pasando por los compuestos 5, 11 y 14, hasta 1,4 dihidroxibenceno, que es hidroxilado eh, para formar trihidroxibenceno 17. En la segunda vía, la tetraclorobenzoquinona 2 es convertida a triclorotrihidroxibenceno 6, que posteriormente sufre 3 declorinaciones sucesivas hasta formar el trihidroxibenceno 17. Luego tenemos la degradación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eh, Para el transporte de los electrones interviene la enzima citocromo 250 reductasa y su cofactor NADH. Esto se puede observar en la parte posterior de la imagen. Estas enzimas introducen un átomo de oxígeno en las moléculas contaminantes para producir un epóxido. Algunos epóxidos son inestables y a menudo sufren reacciones de reordenamiento a fenoles o sufren una hidratación enzimática mediante la hidrólisis. La acción de la epóxido hidrolasa genera transdihidrodioles. Más abajo de la imagen tenemos la acción de la lignina peroxidasa, manganeso peroxidasa y la lacasa sobre los hidrocarburos aromáticos policíclicos causan la formación de quinonas y posterior a ello se da la ruptura del anillo y finalmente el resultado es la formación de compuestos menos tóxicos y CO2.
A continuación, en la figura se muestran las principales interacciones que condicionan la biodisponibilidad. La conservación de los compuestos químicos por las células microbianas durante la bioremediación se rige por la velocidad de absorción y el metabolismo, y la tasa de transferencia de la célula. Estos factores regulan la biodisponibilidad de un compuesto químico. En la imagen se observan las interacciones entre microorganismos, suelo, plaguicidas y biosurfactantes. Como primer paso tenemos la absorción del plaguicida en el suelo. Como segundo paso hay una absorción de la molécula de biosurfactante en el suelo. En el tercer paso existe una solubilización del plaguicida. En el cuarto paso el plaguicida está en fase acuosa y disponible para los microorganismos. En el quinto paso hay una partición del plaguicida entre la fase acuosa y la micela. En el sexto paso tenemos la absorción de la micela al microorganismo. En el séptimo paso el plaguicida está en la fase sólida interactuando con el microorganismo. Y en el octavo y último paso es la absorción del microorganismo al suelo. En cuanto a la conclusión, se ha conocido múltiples enzimas de origen fúngico capaces de degradar compuestos contaminantes relacionados a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y agroquímicos, lo que provoca la implementación de nuevas metodologías o técnicas, ya que el conocimiento de estas enzimas e interacciones en procesos de degradación de algunos contaminantes puede incrementar las posibilidades de éxito en la bioremediación o en otras ramas de la biotecnología. Y con nuestras referencias bibliográficas culminamos esta presentación. Muchas gracias.